Buen día para todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Aire de Campo. Hasta las 10 de la mañana los informamos de todo lo que pasa en el sector agropecuario, el mundo productivo, aquí por supuesto en la televisión pública. Y ya que les digo televisión pública, les recuerdo que en pantalla les va a aparecer nuestra red social, como para seguirnos en Twitter, en Instagram y compartir ahí también contenido, porque en un ratito vamos a pedirles algunas fotos. Tienen que recordar este hashtag, Aire de Campo, porque ahí seguramente vamos a tener, como tenemos cada semana, otra vía de intercambio entre ustedes y nosotros. Comenzamos el programa y le doy la bienvenida a nuestro equipo, por supuesto, sin antes dejar de mencionar que Joaquín Pinasco se ha tomado unos días de descanso, pero hay un equipo que nos va a acompañar durante el día de hoy. Está David Miazo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, muy bien. Un gusto estar con ustedes y recibirlo a César también. Sí, un placer enorme. César Charro Tapia, querido. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Dani, David, un gusto. Gracias por la invitación. Bueno, al contrario. Qué placer tenerlos acá en el programa, especialmente Charro, tantos años de trabajo. Es verdad. Vamos a hablar de muchos temas de la semana porque, a ver, pasó de todo en estas últimas horas, fundamentalmente. Ayer viernes teníamos una conferencia de prensa muy, pero muy importante del ministro de Economía, Luis Caputo, donde daba algunos datos de la economía. Todo eso que pasó ayer lo vamos a transitar también durante el programa porque lo que pasa en la economía impacta fuertemente en el sector agropecuario. Uno de los temas quizá son las retenciones, tema del que seguramente vamos a hablar. Primeros temas para empezar a repasar lo que vamos a charlar en el programa, David. Yo voy a mostrar dos cosas. La primera, derecho de exportación. Dos datos, dos gráficos que resaltaron en las presentaciones que hicieron las instituciones en la Cámara de Diputados. Y el segundo, optimismo entre los productores agropecuarios. Vamos a ver la encuesta SEA de CREA que releva entre una gran cantidad de empresarios agropecuarios y asesores. Vamos a ver que hay optimismo tanto en agricultura como en ganadería. Mirá, va cambiando ese índice, porque lo viene midiendo se mide cada 4 meses. Cada 4 meses, claro, es cuatrimestral. Y ahí se va viendo un poco el termómetro de lo que piensa un productor, de lo que piensa un ganadero, y eso es fundamental porque a partir de ahí se genera la decisión de inversión. Sí, las decisiones de siembra, las decisiones de inversión. Ahora, una de las cosas que vamos a ver justamente son las expectativas respecto a el trigo, que es el cultivo que se viene hacia adelante. César. Bueno, el tema que mencionaba de la semana, diputados, muchos nos preguntamos, ¿esta vez será? Porque totalmente. Si hacemos un poquito de memoria, nos encontramos allá por 2011, cuando aparecían los agrodiputados, hablaban tanto de algunos temas y obviamente retenciones estaba en el medio después del 2008, después de la 125, empezar a debatir. Años después se vuelve a hablar de tema de esquema de retenciones. Veremos si esta segunda reunión, porque la primera reunión fue para que se presentaran los 6 proyectos de los diputados que hay, porque no nos olvidemos que está el del Consejo Agroindustrial también. Tal cual. Bueno, se están analizando estos temas. Es derecho de exportación, eliminación. Se verá cómo se va planteando de aquí en adelante y además es que las entidades fueron a decir, bueno, esto queremos nosotros. ¿Dónde está el punto? En un ratito vamos a hablar, a ver si podemos llegar aquí en esta mesa a llegar a un punto, porque si los diputados presentan 6 proyectos, si hay otros por otros lados, ¿cuánto vamos a hacer para llegar a ese único proyecto que a lo mejor pueda llevarnos a tener esa previsibilidad que tanto se necesita? Y quiero que me cuentes después tu percepción, digamos, que es lo que vos, porque uno cuando está ahí en el lugar, bueno, tiene también, se queda con una imagen, bueno, a ver qué... Totalmente. Las cosas que después, cuando uno lee la crónica en el diario, cuando ve la cobertura que se hace a través de otras, o de redes sociales, o de los medios, cuando uno está ahí después también tiene una cierta percepción de qué es lo que quedó en el ambiente. ¿Hay voluntad, habrá o no voluntad para los legisladores para avanzar en este tema, que para el sector agropecuario es clave? Porque sistemáticamente decimos que si no hay rentabilidad, es muy difícil tomar esas decisiones más tranquilos, de las que hablábamos recién con David, de inversión, de desarrollo. Todo el tiempo pedimos, bueno, que se produzca más. Y bueno, pero para producir más probablemente hay que también pensar en si esos esquemas y esos ejercicios en cada una de las empresas son rentables o no. Esas herramientas que tanto se necesita, me parece que obviamente tienen que estar. Dame las herramientas para producir un poco más. Dame una línea del arroz y de Uruguay, que también nos importa lo que pasa en el Mercosur. Bueno, como se dice habitualmente, cruzamos el charco, ¿no? Pero el arroz es un producto dentro de las economías regionales que viene siendo, por lo menos aquí en Latinoamérica, muy fuertemente, y Uruguay
Parece que se viene una campaña de cosecha histórica para el Uruguay, Sí. así que en un ratito te doy algunos números de esta producción allí en la República del Uruguay. Muy bueno, toda la zona del litoral. Sí, Le fue bien con el tema climático a Entre Ríos, Es al verdad. litoral, y ayudó también un poquito seguramente en Uruguay. No Sí. quiero spoilear nada, lo vamos a charlar en un rato, pero me parece que algo mejoró. algo Algo mejoró. Después te pregunto cuál es la capital del arroz en Argentina. Me encanta, sí, dale, perfecto, Dale, me dale. encanta. En un ratito también vamos a tener acá en el programa, tenemos dos invitados hoy muy, pero muy buenos para charlar acerca de la coyuntura, de lo que está pasando, por un lado, las empresas agropecuarias. Va a estar en un ratito aquí con nosotros en nuestro living Alfredo Paseiro, el titular de ASA, la Asociación de Semilleros de la Argentina. Hay mucho para charlar en ese sentido y podemos abrir, si quieren y les parece bien, un párrafo aparte para darnos una vuelta por el tema semillas y el ámbito Claro. legislativo, ¿no? Bueno, ahí también tenés otro punto. Que ¿no? recién lo mencionaba vos, César, muy bien. Y otro de los invitados va a ser Miguel Ponce, un analista, un hombre que tiene muy en claro lo que pasa con la economía también y con el mundo a nivel internacional. ¿Qué está pasando en los mercados? ¿Qué está pasando con Estados Unidos, con China? Todo lo que pasa y las decisiones que va tomando Donald Trump tienen impacto en la economía, en los mercados, en las bolsas, en los bonos y también en la producción global y de agroalimentos. Así que en un ratito vamos a charlar también sobre ese tema porque me parece que va a ser muy importante saber qué es lo que tenemos que leer que está pasando en el mundo. Además, hace muy poquitas horas, la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Collins, habló de la carne argentina. Increíble. ¿Somos muy importantes para Estados Unidos para que ellos hablen de la carne argentina? Se lo vamos a responder en un ratito nada más. Nos metemos en uno de los temas que recién empezamos a dar algunas ideas. César, que es el tema retenciones. Sí. ¿Vos qué percibiste cuando estuviste ahí en la Cámara, cuando charlaste con los que estuvieron exponiendo? ¿Qué percibiste? A ver, yo lo que digo es que hay una nueva oportunidad. Cada vez que se vuelve a presentar el tema de esquemas de derechos de exportación, Sí. hay una nueva oportunidad. ¿De qué? De coincidir. Me parece que la Argentina, y más que nada lo relaciono con esto internacional, cuando se patea el tablero así, hay que estar preparados por los mercados, cómo se vienen. Seguro. Bueno, a esos productores se les da la herramienta para que estemos produciendo lo que se puede estimar para la campaña que viene. Y no tenemos previsibilidad. Hoy el productor de trigo no está sabiendo con qué esquema de retención va a cosechar, va a implantar ahora. Bueno, esa previsibilidad se la puede dar allí diputados. Pero ¿qué pasa? Hay 6 diputados que han presentado un esquema de proyecto de baja gradual o como sea de retenciones. Pero hay otro proyecto del Consejo Agroindustrial de hace 2 años. Y hablando con diferentes referentes fuera del aire, Sí. decíamos, si se bajaron el 20% las retenciones ahora, hasta el 30 de junio, se bajan 20% por año y de acá a 5 años tenemos retenciones 0. ¿Es un buen esquema? Todos dicen sí, sí. ¿Y por qué no vamos ahí a coincidir? A ver, después vemos lo demás. Pero el grueso puede estar, puede ser. Lo que pasa que cada uno, e inclusive cada entidad, fue a debatir y fue a exponer su mirada, porque recordemos que está la mesa de enlace que defienden diferentes posturas, ¿no? Tenés Federación Agraria Claro. con los pequeños productores, tenés Coninagro con los cooperativistas, tenés la Sociedad Rural, tenés CRA, y después, bueno, Barbechando, que es la entidad que se ha conformado que fue formada desde que aparecieron el tema de retenciones, desde 2008, y unir la voz de aquellos que tienen el campo con los legisladores, porque todos no pueden saber, obviamente. Algo muy interesante es que Barbechando en este tiempo Sí. logró reunir a Sí. más de 80 legisladores, Total. por lo menos para que escuchen el campo y tengan una noción de cuál es el impacto de las retenciones en el sector productivo, que en realidad uno debiera creer que ellos ya conocen, porque muchos vienen de La Pampa, de Santa Fe, Sí. o de zonas netamente productivas, y uno dice, pero estos muchachos, estos legisladores, ¿hay que explicarles? Claro. Bueno, pareciera que sí, que hay que explicarles, pero lo bueno es que han logrado explicarles y que incluso hasta han escuchado estas propuestas que tienen. Totalmente. Me parece que ahí hay un dato principal, Dani, que tiene que ver con eso, que los legisladores están más abiertos. Sí, claro. Me parece que lo que estoy viendo a otros años, porque desde 2011 por ahí nosotros íbamos, nos quedábamos ahí hablando sí. con todo, no hay tanta diferencia política hoy. Si hay Bueno. una parte
que desde lo personal puede darse. Me parece que es el único punto que yo creo que ahí, nos sentamos, a ver, podemos ir por ahí. Claro. Me parece que lo más importante. Y lo otro es que no se use políticamente esto, claro, porque claro, estamos claro. en un año legislativo, que no sea para la foto solamente. El productor está cansado de eso, Dani. Ya hablas con el productor y dice, basta, decidan algo, a ver por sí, por no, pero vamos para adelante con respecto a este punto. Claro. Me parece que es eso lo que refiere, y estamos hablando de la Comisión de Agricultura, que no habíamos dicho formalmente, Comisión de Agricultura, que preside Atilio Benedetti, diputado de la UCR, obviamente que cada diputado tiene una presidencia, en este caso Atilio Benedetti, y que preside, ¿no? ¿Querías agregar algo vos, David? No, simplemente cuando hablaste de barbechando, Sí. que no solamente explicarle a los legisladores, sino también que atraviese el tema agro o campo a los distintos partidos, ¿no? Totalmente. Porque los legisladores son representantes de las distintas provincias donde el agro pesa, Claro. y donde más allá de las diferencias partidarias les interesa que le vaya bien al campo de alguna manera. Entonces la idea también es hacer esa transversalidad, claro, entre los partidos políticos, siguiendo un poco el modelo de Brasil, y sumar obviamente retenciones y todos los otros temas relevantes. Lo interesante de eso es que hay gente de diferentes partidos. Exacto. Es el título, digamos, de la unión que ha logrado Barbechando. Recién César Tapia lo mencionaba. Atilio Benedetti, el titular de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, y esto decía. Con este mundo que está patas arriba, nosotros todavía tenemos la imprevisibilidad de que está la posibilidad de que se vuelvan a aumentar unas retenciones que el gobierno hizo en el sentido correcto, bajarlas en el mes de enero. Pero tenemos esta amenaza de que, como no hay una ley que contenga o que dé marco, que vuelvan a aumentar a partir del 1 de julio. Hay muchas posibilidades, ¿no? Cuántas cosas hay que pensar a la hora de hablar de las retenciones, porque tienen un impacto tremendo. O sea, nosotros decimos, tienen que sacarlas, tienen que quitarlas, va a ser difícil, pero va a ser difícil fundamentalmente porque el Estado se ha financiado durante muchos años a partir del dinero de las retenciones. Vos, David, seguís muy de cerca ese tema. Sí, de hecho, 1 de cada 10 pesos que maneja Caputo, por ponerlo de alguna manera, si le sacamos de la recaudación tributaria lo que va a las provincias, lo que va a la ANSES, 1 de cada 10 pesos son derechos de exportación. Por eso también la dificultad de este y de todos los gobiernos por abrirse a una discusión de una baja significativa. Y lo que pasó en las últimas horas, esto de, bueno, a partir del lunes salimos del cepo, llega dinero fresco del Fondo Monetario Internacional, hay de alguna manera una buena noticia para la economía de la Argentina con este acuerdo, cambian algunos parámetros que hasta ahora teníamos muy instalados. ¿Cambia algo para el campo? Sí, para el campo te diría que cambian dos cosas centrales. La primera, certidumbre, ¿no? Que si bien en este nuevo esquema vamos a tener un esquema de bandas, donde el tipo de cambio va a poder flotar entre los 1.000 y los 1.400 pesos, en una banda de 30%, digamos, no es pequeña, pero de alguna manera le va a dar algo de certidumbre a los productores porque venían, sobre todo en el último mes, con esta presión devaluatoria de qué va a pasar con el FMI, que es el dólar futuro que incrementa la brecha, con dificultades para tomar decisiones. Claro. Vendo, no vendo, compro insumos, no compro insumos, me endeudo en pesos, me endeudo en dólares, si no sé qué va a pasar. Bueno, que se libere esa presión devaluatoria, que es lo que termina pasando en esto, trae certidumbre al sector agropecuario y a todas las actividades económicas. Eso es lo primero. Y lo segundo, de acuerdo al nivel donde termine quedando el nivel de tipo de cambio, va a significar una mejora de competitividad por el lado cambiario o no. Digamos, si queda en los 1.100 actuales, si se estabiliza ahí, no va a significar ningún cambio. Si queda en los 1.200, los 1.300, los 1.400, va a significar alguna mejora cambiaria, de nuevo, para todos los sectores exportadores y para el agro en particular. ¿Te impactó, César, ver a algunos legisladores de Unión por la Patria, por ejemplo, hablando en favor de quitar las retenciones? Sí, la verdad que sí, porque voy a eso, ese es el punto que bien tocas. Me parece que se ha entendido, algo se ha entendido en este tiempo, porque muchos dicen a veces que, bueno, siempre pasaron todos estos años y no se logró nada. Sí se logró. Ahí hay pequeños avances. Muy bien. Donde se han leído algunas cosas, no van a levantar la mano y van a decir me equivoqué, pero sí admiten que hay cosas que se avanzaron y que se entendieron. Eso que mencionaba de la Fundación Barbechando es eso.
A lo mejor nosotros veíamos en otros tiempos donde había gente que estaba como nosotros ahora tomando mate y lo único que iba a decir negativo, no voto. Parece que no escuchaban a nadie. Solo votaban. Solo votaban no, era para votar no. Y la gente se cansaba, hasta los propios legisladores que venían del campo para eso. ¿Para qué debatimos si al final vamos a ir y nos van a decir no? Y lo otro que te quería mencionar, recién hablabas de recursos. Ustedes hablaban de lo económico. Pero si lo plasmamos a lo que es el interior del país, el último dato que apareció con la maquinaria agrícola, con las ventas, con un aumento del primer trimestre comparado al 2024. Dato cerrando marzo, claro. Ventas récord que se han disparado prácticamente en el mes de marzo, que fue el de Expoagro. Totalmente. A ver, por un lado hay que tener el contexto, que el año pasado estaba muy complicado, sí, pero el aumento se da. Pero ¿a dónde está reflejado el tema de las retenciones? Es que si el productor tiene menos retenciones, tiene más margen, sale a invertir, a comprar maquinaria agrícola. El productor invierte, pero si hay esta expectativa, esta incertidumbre, y ahí está. ¿Dónde está plasmado? En lo que pasó en Expoagro. Todos te dicen, Expoagro sí, pero esperá que termine la campaña porque y a ver qué pasa con las retenciones. Sí, claro. Entonces, si las retenciones no están, no es solamente para ganar más, sino para invertir y hacer funcionar el interior del país. Me parece que va más allá que de un numerito, sino lo que refleje, ¿no? De esto se habló en la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja. Esto decían los legisladores. Desde la Sociedad Rural Argentina hemos agotado todas las instancias institucionales existentes a fin de que se eliminen los derechos de exportación. La agricultura es una de las principales fuentes de empleo del interior. Las retenciones no solo afectan al productor, sino también afectan a contratistas, transportistas, copiadores, cooperativas, proveedores de insumos y a toda la red de valor agroindustrial. La caída en la actividad se reduce en menos trabajo, menos consumo y menos oportunidades de desarrollo para nuestros pueblos. Y lo que necesitamos los productores es previsibilidad para poder invertir, porque si no estamos en contraposición de lo que pretenden los gobiernos, que es producir más y exportar más. El agro representa 1 de cada 4 puestos de trabajo privado, 1 de cada 4 pesos del PBI, 1 de cada 5 pesos de recaudación tributaria, 5 de cada 10 dólares de exportación y 8 de cada 10 dólares netos de ingreso al país. Escuchábamos la palabra de las entidades que representan al sector productivo, la mesa de enlace, primero CRA, después Coninagro, y así escuchábamos las voces de los representantes de los productores que fueron allí a exponer, porque además cada una de las entidades tiene, además de su presidente y distintas autoridades, tiene ciertos especialistas que se han enfocado en el tema retenciones o son analistas económicos que están muy preparados para discutir y para debatir esto, ¿no? Exactamente, porque recordemos fue una reunión informativa. En las reuniones informativas los diputados invitan a los actores del tema que se esté tratando a exponer. Expuso Sociedad Rural Argentina, CRA, Coninagro, Federación Agraria, que es la mesa de enlace, más Barbechando, FADA y CREA, son las 8, me perdí la cuenta, instituciones que expusieron. Y acá es lo que te traigo. El mapa del mundo. Claro, te traje 2 gráficos que se mostraron en esa reunión, en este caso que los mostró FADA, que me parecían muy interesantes para complementar esta discusión. A ver. Y para poner, pues si no siempre hablamos de retención, el productor, cuánto significa para el Estado, qué sé yo, para ponerlos en términos internacionales. Sí, sí. Esta es una información que produce el Banco Mundial, que mide cuánto representa de la recaudación tributaria los derechos de exportación en cada uno de los países. Argentina está en rojo, los que están en rojo son los que representan más del 10%. ¿Quiénes son los países donde representa más del 10%? Argentina, Costa de Marfil, que si les preguntaba seguramente no sabían dónde andaba. Un país que, agrego un dato entre paréntesis, en un momento incluso con miles de discusiones internas, decidió solamente usar productos biológicos, orgánicos. orgánicos y producir sin agroquímicos, y le fue muy mal. Bueno, y te sumo algo. Todos estos países que vamos a nombrar, excepto Argentina, no son exportadores de productos agropecuarios. Claro. En general son exportadores de productos energéticos o de productos minerales. Claro. Entonces, compartimos podio a nivel internacional con Costa de Marfil, Bielorrusia, Kazajistán e Islas Salomón.
Y los que están en amarillo son los que representan entre 1 y 10%. Ok. Que ahí el más relevante Rusia. es Rusia y algunos que los otros colores casi ni los llegamos a ver de tan chiquititos que son los países. Que Rusia sí es exportador de trigo y lo usa bastante desde una perspectiva geopolítica. Pero con esto te quería mostrar, Argentina es el único caso, es uno de los pocos casos a nivel internacional donde los derechos de exportación son relevantes para las cuentas fiscales y en general son exportadores de energía o de minería. Que además empiezan a cobrar una importancia muy grande. Yo recién mencionaba, por ejemplo, el tema de lo que dijo la secretaria de Agricultura de Estados Unidos sobre el tema de la carne. Y pensando en la exportación de carne, siendo quizá un frigorífico hoy por hoy, vos tenés, por un lado, bueno, hay una cuota de carne que le vendemos a Estados Unidos, pero lo que se vende por fuera de esa cuota, 26% de arancel. Después le podés sumar el 10%, que es lo que el mundo está respirando hoy por hoy, si bien están en pausa, pero el mundo sigue respirando un arancel extra que pondría Trump del 10%, y después de eso le tenés que sumar tus propios derechos de exportación, que en el caso de la carne hoy por hoy siguen siendo 6,75. Exactamente. Entonces, los derechos de exportación gravitan y fuerte. El mundo habla de este tipo de aranceles también. Bueno, y de vos hecho, vos te pegás un tiro en el pie. El mundo está discutiendo cuánto arancel le pone a las importaciones y nosotros le cobramos un impuesto a las exportaciones. Claro. Es lo que está diciendo vos. Exactamente. Por los dos lados. Claro, cuando uno piensa en retenciones se está haciendo exactamente lo inverso a lo que el mundo está tratando de hacer. Exactamente. Parece increíble. Parece increíble. Pero está bueno explicarlo así, en este contexto y en esta dinámica donde todo el mundo habla de aranceles, de Trump, bueno, del proteccionismo, etcétera. ¿Qué rol tiene un impuesto o un derecho de exportación como tenemos nosotros, que tiene un peso tan fuerte en las ventas al exterior? Cuando somos agroalimentarios, por excelencia. El 60% de las exportaciones viene del agro. Y ahora vamos a otro gráfico, también que mostró Fada en la reunión de diputados, que va en este mismo sentido. A ver. Los principales exportadores agropecuarios del mundo: Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Ucrania, Rusia. ¿Quiénes de ellos tienen cero retenciones, cero restricciones a las exportaciones, que por suerte Argentina ya no tiene, pero desde hace un año, y $1 que a partir del lunes recién esperemos que tengamos, ¿no? Está muy bien. Fíjate, todos cumplen estas tres condiciones. Todos. Hasta Ucrania, que está en guerra, excepto Rusia, decíamos recién, con derechos de exportación. O sea que todos los países exportadores agropecuarios relevantes del mundo no tienen retenciones, no tienen intervenciones, no tienen brecha cambiaria. El único que sí tenía restricciones ya se había eliminado y ahora cepo, vamos a ver, a partir del lunes, es Argentina, ¿no? En un momento tuvimos las 3 cruces rojas. Y hasta diciembre del 23 tuvimos las 3 cruces en roja. De diciembre del 23, restricciones en amarillo positivo y $1 a partir de este lunes. Y bueno, quedan las retenciones como tema pendiente. Esto simplemente me pareció interesante mostrarlo porque muchas veces decimos, ¿cómo va a ser Argentina para vivir sin retenciones? ¿Cómo va a ser el Estado para financiarse? Bueno, es la normalidad en el mundo y en países como Paraguay, Brasil, Uruguay, la propia Ucrania, la propia Rusia, que no es que tengan muchos problemas económicos más leves que los de Argentina o problemas socioeconómicos mucho más leves que los de Argentina. Y eso también se verifica en cómo creció el PBI per cápita en los últimos 30 años. No solo depende de esto, sino de una multiplicidad de factores económicos, pero Argentina, de todos estos, fue lejos el que menos creció. Increíble. Me quedo pensando en esas cruces rojas y el que más cercano teníamos era Rusia, un país que además tiene un montón de cuestionamientos desde el punto de vista de su líder, Vladimir Putin. Así que es muy interesante este gráfico. Ojalá estemos pronto con las tildes verdes. O en camino, ¿no? Por lo menos. En camino, por lo menos. Por eso me pareció interesante mostrar estas dos cosas, porque siempre si no nos quedamos pensando en lo interno, en lo nuestro, en si funciona o no funciona, y esto nos daba algún panorama de qué pasa en el resto del mundo. Estamos en la TV Pública y estás viendo Aire de Campo, y en el próximo bloque te voy a contar mucho sobre el mundo de las semillas. Vamos a conversar con Alfredo Paseiro, el titular de ASA, la Asociación de Semilleros de nuestro país. En un ratito vamos a hablar, por supuesto, de todos los anuncios económicos. Hay muchos temas que estamos preparando para el próximo bloque. Quédate porque hay mucha más información. Por supuesto, también nos tenés que seguir en las redes sociales. Sabés que tenés que buscar la TV Pública y además, con el hashtag Aire de Campo, ahí, ¿sabés lo que te voy a pedir?
que nos empieces a mandar fotos y videos. ¿Desde dónde estás mirando Aire de Campo en la Argentina? En muchos lugares, yo diría que todas las provincias tienen algún rincón donde se produce algo. Ninguna escapa a esta situación, así que nos encantaría muchísimo que también te sumes con el hashtag Aire de Campo y nos cuentes qué es lo que se hace en tu zona o cerca de donde vos estás. Y le damos la bienvenida a Alfredo Paseiro, el titular de ASA, la Asociación de Semilleros. Gracias, Alfredo, por estar acá. Daniel, buen día, gracias por la invitación. Al contrario, un placer. Estamos todos leyendo, a ver. ¿Viste? Las últimas horas de ayer fueron terribles. Y bueno, pero ¿Qué positivas. Semanita? Semana intensa, sí. ¿No? Pero positiva. De volatilidad, pero positiva. Bien, me gusta. Y que superó las expectativas de muchos que especulaban, ¿no? Los 12.000, 15.000, fin del cepo. Bueno. Sí, qué bueno. ¿Sabés qué? Cuando uno habla de estos temas, lo que pretende, me imagino, desde el gobierno, y esperamos que así sea, que es sacar la palabra incertidumbre, que es la que más frena, porque, y lo hemos visto esta semana también, con los anuncios a nivel global del tema aranceles, todo el mundo frenado por incertidumbre. Y es así también en el campo. Lo que más te frena es la incertidumbre. Y, a ver, cualquiera que tiene que invertir quiere saber qué va a pasar con su inversión, ¿no? Más incertidumbre tiene el jugador que va al casino y tal cual. Claramente, ahora la incertidumbre del campo, la primera es la climática, esa es la mayor y esa es difícil corregirla, y luego la económica, la macro, ¿no? El tipo de cambio, el nivel de retenciones, se habló, ahí están discutiendo en el Congreso, realmente yo también tengo mucha expectativa porque es la primera vez que se va a discutir, son 6 proyectos, está muy bien, pero se está discutiendo, el tema está puesto sobre la mesa. Y bueno, y vuelvo, estos anuncios del día de ayer son muy importantes en términos de previsibilidad. Claro, ahí vamos. Estamos en el camino correcto. ¿Sentís que estamos en el camino correcto? Después David Miazo nos va a dar un pantallazo de lo que piensan los productores, medido por una entidad muy importante del agro que es CREA. ¿Qué pensás vos? Yo más que correcto digo es el camino inevitable, ¿no? La inflación, el gasto público, ordenar, mostraban, ¿no? Esto de cuáles son los países que tienen derecho de exportación. Bueno, somos la excepción del mundo, entonces es inevitable. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar a ir a ser un país normal, competitivo? Bueno, seguramente un poquito más de lo que uno con la ansiedad tiene, pero creo que estamos en un camino inevitable. Alfredo, ¿sabés que siempre que charlamos y hay un tema que me queda dando vueltas siempre por la cabeza, que es el de, bueno, que la Argentina produzca más, que produzca más soja, que produzca más maíz, que produzca más de todo lo que se pueda, y para eso tenés, por un lado, el productor, tenés un montón de actores, digamos, dentro de la cadena productiva, pero también tenés las empresas. Las semilleras ahí cumplen un rol fundamental. ¿Qué pueden hacer las semilleras para ir hacia ese lugar en el que la Argentina produzca más por hectárea? Nosotros hacemos lo que sabemos, que es innovar y competir entre nosotros. Primero porque todas las empresas, por ejemplo, la de maíz, compiten para ver quién tiene el mejor híbrido y así sucesivamente, la de trigo y las demás. Tratamos de poner la mejor tecnología a disposición del productor. Ahora, de nuevo, el contexto de la macro tiene que ordenar. El productor, la rentabilidad es clave para que utilice al máximo esas tecnologías y nuestras expectativas están puestas en que el productor recupere esa rentabilidad, que Argentina sea previsible para las inversiones que requiere nuestro sector, porque nuestro sector son inversiones de largo plazo. El productor invierte y en un año no va cosechando. Bueno, un programa de mejoramiento genético lleva entre 6 y 8 años para ver de tener un producto en el mercado, que después ese producto tenga participación, o sea, necesitamos esta previsibilidad igual que el productor. Las expectativas son buenas, vuelvo al factor climático. Los perfiles están cargados, esto que se acaba de anunciar ayer, y pongo un dato. El lunes está llegando el viceministro de Agricultura de China y estuvo el vicepresidente de la aduana china. Sí. Se anunciaron ahí cosas, seguramente el lunes se estén anunciando hoy el lunes y martes, que es lo que se queda este viceministro de Agricultura de China, y está dentro de estas relaciones que nosotros tenemos, ¿sí? Como proveedores de mercadería, China, Europa. Las expectativas del sector son buenas, pero tenemos que tener esta paciencia de que se ordene la macro. Bueno, China además es un mercado muy importante para todo lo que es insumos. A ver, China en lo que es insumos, y pongo también en competitividad. Vamos a un ejemplo. 5G, 4G. Bueno, en términos de innovación, de biotecnología, de semillas, hoy China es un jugador muy importante a nivel mundial. Claro. Obviamente en una etapa de crecimiento,
Pero lo que ha invertido China en investigación y desarrollo, primero del sector público y ahora ya transferido al sector privado, lo hace ser un jugador muy relevante en esto. Y nosotros estamos muy cerca de eso. ¿Sabés que en el caso de la producción de soja, siempre pienso que la Argentina ahí tiene mucho para crecer? Estoy seguro que en eso coincidís. Pero hace falta cambiar muchas cosas. Recién en uno de los tildes que mencionaba David, había uno que era regulaciones o restricciones. Yo siento que hay una restricción puesta en la Argentina para que podamos desarrollar mucho más la producción de soja, que es, le guste a quien le guste, el principal cultivo de la Argentina en términos de hectáreas y en términos de ingreso de divisas. ¿Qué hacemos para que la soja rinda más por hectárea? Seguir invirtiendo y, de nuevo, el productor que necesita esa nueva tecnología, en la medida que los DECs sigan en este camino descendente, creo que vamos a ir a poder adquirir y tener más tecnología. Seguramente vos me estés preguntando, bueno, ¿y el marco? Bueno, a la espera del marco, sí, claro, digo, porque es natural, pero en el mientras tanto, hoy hay una propuesta comercial, nosotros lo llamamos acuerdos entre privados, que también es lo que propone el gobierno, por ejemplo, en la ley de alquileres, y entonces apareció la oferta y la demanda, estamos en esa misma línea, eso hoy comercialmente se llama Sembrá Evolución, pero estamos en ese concepto, en el acuerdo entre privados, de manera de no privarnos justamente de las tecnologías. En la medida que se pueda, esto va a ir creciendo. César te quiere hacer una consulta, Alfredo. Que convide un mate. Que convide un mate primero de la pregunta. Claro, ahora le vamos a convidar un buen mate, no un mate. Alfredo, recién hablábamos del tema legislativo y dentro de tantos años que han ido pasando muchos proyectos, tiene que ver con multirriesgo, bueno, retenciones, derechos de exportación, pero el tema de ley de semillas viene esperando. Sabemos que es un país que va por orden de prioridades, pero el campo es una prioridad para la caja, pero parece que para lo legislativo no. ¿También crees, como preguntaba Dani, que quizás estamos ahora en el momento adecuado de empezar a plantear estos temas nuevamente? A ver, voy al Congreso y voy a lo que va a pasar también con esta segunda cumbre de legisladores, ¿no?, que se da en Argentina. Finalmente creo que el sector agro llega al lugar donde se toman las decisiones, nos conectamos con el mundo y eso nos hace ver que hay que ir ordenando cuestiones, ¿sí? Ley de semillas, que esa es la pregunta implícita tuya, va a llegar en algún momento. Ahora, de nuevo, tiene que llegar después de esta competitividad y después de compararnos, así como David miraba y decía, bueno, ¿qué pasa en el mundo con los derechos de exportación? Yo tengo que ver qué pasa en el mundo con la investigación y el desarrollo. ¿Cuáles son las condiciones que dan esos países que compiten, de nuevo, en investigación y desarrollo aplicado al mejoramiento genético? Y yo me sumo, Alfredo, te saco de la coyuntura y te llevo al origen, a la semilla. Para que también aprovechemos que en este canal nos escucha gente que no necesariamente es experta en agro o está muy metida, para aprovechar y explicar un poco qué es la semilla, qué hace un semillero, simplemente vende semilla, ¿qué hay ahí adentro? ¿Es tan sector primario y poco valor agregado como el mito se cree normalmente? Siempre arranco diciendo la semilla está en el Génesis. En el Génesis de la Biblia. Así que de ahí venimos. ¿Qué hace la semilla? Es una transferencia de conocimiento científico acumulado del sector público y del privado. Eso es mejoramiento genético. Antiguamente se hacía por observación, hoy el mejoramiento se hace 70% en un laboratorio. ¿Por qué? Porque utilizo marcadores moleculares, porque utilizo inteligencia artificial, porque utilizo una cantidad de tecnología que cuando llego al campo ya no es una prueba y error como nos podía suceder hace 20 o 30 años. Norman Moore lo tenemos todo con un cuadernito. Bueno, eso hoy lo hace un dron. Entonces, ¿qué es la semilla? Es un conocimiento volcado, ¿sí? Vuelvo al sector público y al privado. Nuestros profesionales se forman en las universidades públicas y privadas. Las empresas internacionales tienen todos sus investigadores argentinos y ese conocimiento se vuelca en un producto que se llama semilla. Más rinde, más calidad, más competitividad para el productor. Bueno, muchas gracias porque es importante marcar esto, ¿no? Totalmente. De toda la tecnología que hay en esa semilla para que cada metro de superficie rinda más. Un segundo. Un híbrido de maíz puede tener hoy 8 eventos apilados de biotecnología. Claro. Decime lo último, Alfredo. ¿Qué cultivo crees que va a crecer más en lo próximo? Ahora, por ejemplo, mucha gente habla del sorgo bueno, si bien el ministro de China por ahí
también tenemos una oportunidad ahí para anunciar algo sobre sorgo. Pero, ¿qué cultivo crees que va a ser noticia en la próxima campaña? A ver, debería ser el maíz, para recuperar lo que nos hizo la chicharrita. Okay. Yo digo, ahí recuperamos. Okay. ¿Cuál crece? Creo que el sorgo puede crecer. El trigo, están todos los indicadores diciendo que va a haber un aumento de superficie. Al girasol le fue muy bien. Convengamos que los precios del aceite de girasol fueron buenos. Y después tenemos todo lo que es legumbres. Garbanzo, lenteja, arveja, poroto, arroz, algodón. Creo que se dijo que habían estado en Uruguay. Bueno, sí. Argentina puede duplicar la superficie de arroz, puede duplicar la superficie de algodón. Argentina supo tener casi 1 millón de hectáreas de algodón, hoy tenemos 500. Claro. ¿Sí? ¿Cuánto para hacer que hay, Alfredo? Bueno, todo. Nos da trabajo. Qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea. No tenía una agenda tan cargada el lunes, pero ahora, mira, me acabo de anotar un punto para estar bien atento a lo que va a pasar Hay que estar muy de cerca, porque de nuevo, claro, lo que es el crecimiento, esta aspiradora mundial que se llama China e India. Tal cual, tal cual. Gracias por haber venido al programa. Buen sábado. Un placer. Alfredo Pallero, el titular de ASA, con este dato que nos deja, ¿no? Para el próximo lunes. Vamos a estar muy, pero muy atentos, porque si tenemos autoridades chinas de tanta importancia aquí en el país, seguramente algo va a pasar. Quédate en un ratito, vamos a hablar de economía y también seguimos, por supuesto, con David Miazo, con César Tapia y mucho más hasta las 10 de la mañana aquí en la televisión pública. Ya estábamos conversando antes de la pausa de que empecemos este bloque justamente porque, claro, hay tantas cosas que están pasando en las últimas horas. Lo presento a Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros. Una alegría, Daniel, por supuesto. Decía que charlábamos un poco afuera del aire porque, claro, han pasado muchas cosas en las últimas horas y uno todavía, entre que uno se levanta, desayuna y todo, está tratando de procesar toda la información. Porque por un lado tenemos el acuerdo con el fondo que se anunció ayer, del que hablamos hace un ratito y te voy a preguntar por supuesto, pero también datos locales que tienen que ver con la inflación, números que se conocieron también ayer, que son importantes siempre para nosotros porque ahí tenés un ítem muy específico que es el de alimentos y bebidas, donde está el campo de lleno. Por supuesto. Todo lo que mucha gente en su casa tiene quizá ahora en el desayuno o tuvo ayer a la noche en la cena, seguro que vino del campo. Así que la primera pregunta es esa. El índice de inflación, 3,7. Muy fuerte, no es inesperado. Sí. Yo creo que ni el gobierno, ni los observadores o los analistas esperaban este número. Sí. Sí podía pensarse en que iba a estar arriba marzo porque tiene un alto componente estacional. Marzo habitualmente, educación tironea, ¿no es cierto? Claro. El ítem educación es el que te tira el índice para arriba. Y de hecho, superó el 2021 que estaba por arriba. Y el segundo ha sido alimentos. Alimentos tal vez no era tan esperado que tironease tanto hacia arriba. Creo que mucho de la volatilidad y la incertidumbre, por un lado a partir de la asunción de Trump en general, no solo lo ocurrido en la última semana, ¿no es cierto?, sino que ya esto viene pegando de antes porque de alguna manera ya se venía hablando que iban a venir aranceles, que iba a ocurrir esto, que el mundo iba camino hacia un proceso de depresión económica que nadie podía predecir la envergadura. Esto fue pegando, esto fue pegando en todos lados y creo que ha pegado también en alimentos, ¿no es cierto? Y lo peor, o en todo caso lo más tal vez negativo, es la inercia, el arrastre que esto puede traer para el índice del mes actual, que sin duda va a estar arriba del que acabamos de conocer en el día de ayer, ¿no es cierto? Y esto sí es preocupante. Pero bueno, son las realidades como se están dando y creo que esa incertidumbre que hablamos a nivel internacional también, por supuesto, tiene impacto en lo que vivimos nosotros. Somos parte del mundo. Absolutamente. ¿No? Absolutamente. También quería agregarte lo que vos dijiste. Vos fíjate, estamos tan asombrados que sabemos que simultáneamente a lo que nos está ocurriendo acá y lo que hemos conocido ayer viernes, tenemos 2 visitas de envergadura. Una, la de China, ¿no es cierto?, del viceministro de Agricultura, y otra
día la del secretario del Tesoro, el número 2 prácticamente del gobierno de Estados Unidos, que viene a dar un aval muy grande justamente el día, y no es casual me parece, el día que empieza esta nueva etapa del programa económico con los hechos que se han anunciado ayer. En ese marco, ya que estamos en un programa de esta naturaleza... Tenemos el lunes a dos muy importantes referentes de los dos países más importantes del mundo que están más enfrentados, peleándose. O sea, que son los protagonistas de la guerra comercial. Bueno, no es menor. O sea, lo que va a pasar el lunes en la Argentina no es menor para nada. Es un dato muy particular. Creo que no casualmente, particularmente en el caso de la visita del señor que viene de los Estados Unidos, el secretario, llegue justo antes de que inicie la rueda, ¿no es cierto?, que es donde se va a medir la reacción de los mercados en este nuevo escenario anunciado ayer por el ministro de Economía, ¿no es cierto? Claro. Pero además, vos fíjate, ya que estamos en este programa, hay dos hechos que son importantes y que seguramente van a ser analizados por todos con mucha precisión, tal vez, en cuanto al impacto. Por un lado, esto de la secretaria de Agricultura de Estados Unidos contra directamente la carne argentina. Nombra solo 4 países. China, India, la carne argentina y los lácteos de Canadá. Y el segundo hecho, para mí más preocupante tal vez, es el de México sancionando, frenando, impidiendo la importación de 10 frigoríficos cárnicos argentinos, donde el SENASA ahí debiera dar algún tipo de aclaración, porque esto pone sobre la mira, ¿no es cierto? Acá, los que estamos en comercio exterior sabemos que muchas veces se toman medidas utilizando lo que nosotros denominamos pararancelarios. Yo no sé si realmente lo ocurrido en México es de buena fe o hay atrás la búsqueda de frenar, ¿no es cierto? Seguro. Para favorecer a otro competidor. Seguro. Esto no lo sabemos, pero sería importante que las medidas fueran muy rigurosas para rápidamente levantar esto, porque acá no es que han sido suspendidos de manera definitiva. Si logramos resolver en algún panel con ellos, discutiendo y demostrando que el tema no volvería a ocurrir, si es que ocurrió, entonces esto podría aliviar un poco la mirada futura. Pero el SENASA suele actuar muy bien en las relaciones internacionales y tiene un área que probablemente pueda dar esas explicaciones del caso. David. Quería aprovechar a pedirte una especulación sobre la visita del secretario de Tesoro de Estados Unidos. ¿Viene para la foto y para una palmita en la espalda, mucha suerte, confiamos en ustedes? ¿O especulás que hay algo más atrás? Había dos especulaciones inicialmente, ¿no? Que podía traer dólares, que parece que no, porque si no, tal vez lo hubiesen anunciado hoy cuando anunciaron todo el viernes cuando anunciaron todo el resto, o algo en términos de acuerdo comercial. ¿Vos tenés alguna especulación en particular? Tengo varias. Una visita de esta naturaleza tiene primero un efecto político muy grande. Es la primera vez que el secretario viene a Latinoamérica. Segundo, esto ocurre al 48 horas, 72 horas después de la primera reunión que ha ocurrido ayer viernes de todos los cancilleres del Mercosur, primera reunión después de las medidas de Trump, donde además Argentina, diríamos, ha logrado en este proceso de flexibilización del Mercosur, pero de ratificación del Mercosur, porque muchos especulaban con que íbamos a una crisis. Esto de ayer, para mí, ayer viernes en el Palacio de San Martín, me parece muy importante porque da una señal de que todos sabemos y tenemos críticas al Mercosur a cómo está funcionando, pero las enfermedades del Mercosur se curan con más Mercosur y no con menos. Y esto me parece importante. El segundo elemento que vienen a buscar es, a mi juicio, algunas cosas que nosotros tenemos pendientes desde hace tiempo con Estados Unidos. Es decir, el tema patentes, quieren que se cumpla, esto va a traer preocupación a algunos laboratorios nuestros. El tema remisión de utilidades, porque lo que ha salido hoy del cepo, ayer, lo que ya hoy conocemos en detalle, es que lo que se ha liberado es la compra personal de dólares, o sea, el cepo personal se ha levantado, pero para las empresas recién el giro de utilidades es a partir del 25, o sea, las utilidades generadas en el año que estamos en curso. ¿Qué pasa con lo anterior? No me extrañaría que el señor secretario, influenciado por AmCham, por la Cámara Americana, esté reclamando que el giro de utilidades de las empresas americanas puedan tener algún tipo de prioridad. Y algo más importante,
de lo cual se habla poco. IMSA, Pescarmona, fue comprada por uno de los fondos de inversión más importantes de los Estados Unidos. Es muy posible que venga interesado por esto, ofreciendo que si se agilizan algunas cuestiones económicas en relación a las empresas norteamericanas, haya una fuerte, diríamos, exportación por parte de IMSA de temas tecnológicos muy importantes, y creo que eso sí es una preocupación de muchos de los que están rodeando hoy al presidente Trump, que son precisamente fondos de inversión de esta naturaleza. ¿Qué te deja hasta ahora la guerra comercial entre China y Estados Unidos? Porque prácticamente la guerra, con esta pausa de los 90 días para todo el mundo, excepto para China, bueno, claramente pone a China en el ojo de la tormenta desde el punto de vista de Trump. Primero, a mí me sorprende menos porque me tocó integrar la delegación de observadores internacionales que fuimos invitados a las elecciones de Estados Unidos en noviembre pasado. Sí. Yo iba como representante del comercio exterior. Y allí lo que se decía en la intimidad es que Trump permanentemente tiraba la siguiente frase: al día siguiente que yo asuma, estamos hablando de Trump candidato, se acaban todas las guerras, excepto la guerra comercial con China. Con China. Y a eso le agregaba el uso del tema de los aranceles como una política, diríamos, de la cual él está enamorado. Pero no solo está enamorado para lo económico, que en este caso la guerra comercial, sino además para lo político. Es decir, usar los aranceles como herramienta para torcer algunas políticas que a él no le gustaban. Punto uno, la política antiinmigratoria. Ustedes fíjense que los primeros aranceles que él castiga es a México y a Canadá, para modificar el manejo en frontera norte y sur. Los segundos aranceles que anuncia son por el tema fentanilo, a quien lo produce China y México, de donde, a través del cual le llegaba el fentanilo. Es decir, la utilización política del tema arancelario en marcos de algo que sí es inédito. Es la primera vez que la política comercial de los Estados Unidos se subordina a la política de seguridad nacional. Totalmente. Este estudio, fue lo primero que hizo. Fue lo primero que hizo. La orden presidencial número 1 es conformar un gabinete de todos los sectores vinculados a la economía y al comercio de los Estados Unidos, con lo de seguridad interior y con lo de defensa. Es que es lo que le permite a él tomar estas decisiones sin pasar por el Congreso. Exactamente. Si es una política de seguridad, si todo esto está bien, entonces puedo tomar yo la resolución. Por eso es tan importante el debate que se da hoy en el Congreso. Y en la cena donde él está el otro día, donde dijo esa chabacanería, diríamos, en relación a los que lo llamaban para arreglar, él ahí dice explícitamente que los representantes parlamentarios republicanos, a los que él cataloga de cobardes, se suman a representantes demócratas. ¿Para qué? Para presentar en el Congreso americano lo que dice la Constitución, es decir, que el Congreso tiene que hacerse cargo de la política comercial. Y obviamente él se va a oponer a eso. Gracias, Miguel. Un placer haberte recibido en el programa. Igualmente. Te vamos a volver a molestar seguramente porque este tema va a seguir mucho tiempo más. Te cuento que este año el Congreso Internacional de Maíz llega a Rosario, Santa Fe. El 27 y 28 de agosto, más de 100 oradores nacionales e internacionales, mucha innovación, muchas herramientas y todo lo que necesitas saber para tomar las mejores decisiones. Una cita clave para potenciar tu próxima campaña de maíz. Y por supuesto hay más información. Estamos aquí con César Tapia, con David Miazo. Y César, el arroz y la provincia de Uruguay. Ya te veo con el mate ahí y pienso en Uruguay y me dan ganas de en este momento en la mañana ir calentando otra vez el estómago con un matecito. Se te cruzó Colapinto, dijiste la provincia de Uruguay. No. Sí. No. Rebobinemos todo, ¿no? Por favor, nuestros queridos. Iba a decir la provincia de Entre Ríos. De Entre Ríos, se entendió. Y bueno, quería unir con lo que vos vas a decir de Uruguay, pero miro a cámara y pido disculpas a todos nuestros hermanos uruguayos. ¿Sabés qué pasa? Que el río no divide, une siempre. Gracias, David, por marcármelo, pero ciertamente es pero muy importante evitar ese tipo de confusiones más ahora. Pero el río nos une. Exactamente. Bueno, Uruguay. Y con la producción, hablábamos al principio del programa de producción de arroz. Se espera que la campaña sea una de las campañas más importantes de arroz para el Uruguay. Estamos hablando de números, se espera alrededor de 1.600.000 toneladas. Histórica porque allá por el 2011 se vio registrado, pero de 1.300.000 toneladas. Acá se habla de 300.000 más. Para tomar referencia, en la Argentina más o menos la última
campaña 1.200.000 toneladas. Sí. Mencionabas Entre Ríos, Corrientes es la otra provincia también mayor productora de arroz aquí en la República Argentina. Y eso se debe a que llovió en los últimos tiempos. Claro. Bueno, el clima tan fundamental, ¿no? Y sabemos que el arroz se produce uno de los eslabones más importantes es cómo se produce vía inundación, ¿no? Sí. Que se inunda cada uno de los lotes para la productividad. Bueno, aquí lo que se habla es que serían un promedio de 9.000 kilos por hectárea, no tanta diferencia con otros. ¿Está bien eso? Sí, es promedio de lo que venían en las últimas campañas, y me parece que aquí lo que hay que tener en cuenta son los valores. Recién hablaban el tema... Muy importante. Claro, muy importante. ¿Por qué? Porque se está pagando 30% menos que las campañas anteriores. Entonces, no me digas. Sí. Lo que pasa es que tiene que ver con esta competitividad que se da en los diferentes espacios, y los mercados internacionales son eso, ¿no? Es producir, y cuando producimos un poquito más hay que ver cuánto se termina pagando. Los datos de color que te quería dar. Capital del arroz aquí en la Argentina. Capital del arroz sí tiene que estar ahí en Corrientes o en Entre Ríos. En Entre Ríos, San Salvador. San Salvador es la capital del arroz. Mirá. ¿Cuánto arroz comemos en la Argentina per cápita? Promedio. Y yo debo estar por encima del promedio porque soy un gran consumidor de arroz. Mirá. Totalmente. Sí. Bueno. De chico en sopa, imagínate. Claro. Bueno, cada uno lo utiliza en diferentes maneras. Un promedio entre 10 11 kilos. Mirá. Pero para tomar referencia a lo poco que consumimos, ¿saben cuánto consume China? Me mataste, pero... Más de 100 kilos. Claro, tal cual. Bueno, debemos tener inverso la proporción de carne nosotros. Claro. Y de arroz. Debe estar casi directamente inversa. Que, justamente esta semana había leído una noticia sobre Japón, que también... para Japón, casi te diría que como con China, debe ser que en todo el mundo asiático el arroz es un punto clave de la dieta. De hecho lo utilizan incluso hasta para la elaboración de bebidas, en rituales religiosos, el sake exactamente, y que tenían un tema de falta de producción. Mirá, lo opuesto a lo que va a pasar en este caso, ¿no? Falta de producción, por eso las reservas de Japón las tuvo que poner el gobierno y meter arroz en el mercado, una cosa increíble. El impacto del clima, ¿no? En un lado sequía, en otro lado lluvias. Lo que pasa es que cuando salís a producir un poco más de otros productos, tenés que ceder para otros. Seguro. Entonces decís, bueno, importo algo que a lo mejor me es más barato y cedo en la producción. David, vamos a pantalla a vamos a cambiar de cereal. Sí, tal cual, exactamente. Porque el arroz es un cereal, el maíz es un cereal, y vamos a pasar al trigo, que también es un cereal. Muy bueno. A diferencia de la soja, que es una oleaginosa, o el girasol, que también es una oleaginosa. De paso, contamos eso. Es un buen dato para mucha gente que nosotros, porque lo vemos si es moneda corriente, para nosotros explicar o saber esto, pero para mucha gente que, como decías antes vos, no tiene por qué saber de campo, ni tiene quizá un pariente, un alguien conocido que se lo pueda contar, se lo contamos nosotros. Exactamente. Y bueno, ahora estamos en plena cosecha de maíz y soja, y el productor está pensando en la siembra de los cultivos de invierno, que arranca ahora a medida que entra el invierno, y el cultivo central en el invierno es el trigo. Y vamos a irnos a la encuesta CEA, que es una encuesta que CREA entre algo más de 1.690, si no me equivoco, productores y más de 200 asesores. ¿Qué están viendo? ¿Qué les dio esta encuesta? La mayor proporción, desde que hacen la encuesta entre los empresarios CREA, entre los productores CREA, de intención de siembra de cultivos de invierno, principalmente trigo. Le respondieron que el 33% está pensando hacer cultivos de invierno, cuando en la encuesta pasada, del año pasado, de este mismo momento del año pasado, daba 30% y lo real terminó siendo 26%. Entonces, este es el dato. Buen nivel de intención de siembra de trigo, un buen dato que viene de la mano del clima, de buenos niveles de agua en el suelo. Así que, buen dato por este lado. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima. Las expectativas de los productores. Los productores están optimistas. En este caso vamos a ir a los productores agrícolas. El 48% cree que el resultado económico de su producción va a estar por encima que de la campaña previa. O sea, los productores están optimistas de que su resultado va a ser bueno, y lo que es precio, solamente el 17% piensa que va a estar por encima, el 63% piensa que el precio se va a mantener sin variaciones. Así que, buen dato, productores optimistas. Última página.
última es sobre el sector ganadero, donde también se repiten los datos, no necesariamente los porcentajes, pero los productores también se muestran optimistas en el sector ganadero. Bueno, bien, buenas noticias. Buenas noticias. Buenas expectativas, Buenas por lo menos. expectativas, exactamente. Ahí está, exactamente. Gracias, David. Muchas gracias. Quédate que acá mismo nos despedimos. Gracias a todos por habernos acompañado. El próximo fin de semana, recuerden, tienen una cita con el campo aquí en la televisión pública cada fin de semana, cada sábado a las 9 de la mañana. Aquí los esperamos. Chau. Se desprendió del aire color de chacarera y se plantó en mi suelo el grito de esta tierra.